¿Sabes? No parecía, y Paul era tan natural y relajado, y lo disfrutó y lo hicimos muy rápido. Cuando Messi Jagger subió al escenario de los Oscar en 2025, algo se sintió mal. A los 82 años, no debería moverse así, no debería verse así. Pero ahí estaba, haciendo que las estrellas más jóvenes parecieran cansadas. Detrás de escena, la verdad es aún más extraña. No ha faltado a una carrera matutina desde 1978. Su cintura de 28 pulgadas es la misma que en 1969. Acaba de grabar 13 canciones nuevas y todavía puede alcanzar notas que destrozan a cantantes que tienen la mitad de su edad. El hombre que debería estar en una residencia de ancianos está batiendo récords en su lugar. Es inquietante. Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en una pequeña y tranquila ciudad llamada Dartford. Su padre era profesor de gimnasia, del tipo que creía en las rutinas y la disciplina. Su madre peinaba y llamaba a las puertas para el partido político local. En el papel, sonaba como la vida perfecta de la clase media. Pero Mick no estaba hecho para ese tipo de vida, ni siquiera cuando era niño. Era difícil conseguir ropa durante la guerra. Así que su madre le hizo camisas caseras brillantes, y esos colores lo hicieron destacar en un mundo que era mayormente gris. Cuando tenía 8 años, ya ganaba dinero cantando en bodas. Ganaba 10 chelines cada vez. Eso es alrededor de $22 hoy. En ese momento, el sonido de la gente aplaudiendo se quedó con él. Mientras que la mayoría de los chicos estaban afuera pateando una pelota, Mick estaba frente a un espejo probando movimientos de baile audaces. Estaba practicando para algo, incluso si aún no sabía qué. En 1950, cuando tenía solo 7 años, conoció a otro chico llamado Keith Richards. Jugaron canicas y se hicieron amigos por un tiempo. Luego la escuela los separó. No lo sabían en ese momento, pero esa breve amistad volvería y cambiaría la música para siempre. Incluso en su patio trasero, Mick no seguía las reglas. Su padre plantó líneas rectas de repollos. Mick sacó algunos y plantó grandes calabazas americanas naranjas solo porque las había visto en los cómics. Su padre estaba furioso, pero a los niños del vecindario les encantó. Ese pequeño acto de rebelión dijo mucho. Incluso antes de las guitarras y las multitudes gritando, MC Jagger no tenía interés en quedarse dentro de las líneas. Una lluviosa mañana de octubre de 1961, Mick, de 17 años, estaba parado en la plataforma 2 de la estación de Dartford, sosteniendo una pila de discos de Chuck Berry y Muddy Waters. Fue entonces cuando Keith pasó por allí, vio los álbumes y no pudo evitar preguntar dónde los había encontrado Mick. Hablaron durante unos 40 minutos, el tiempo suficiente para encender una chispa que provocaría una explosión. Un historiador local dijo una vez que las probabilidades de que se encontraran en ese día y plataforma exactos eran de aproximadamente 1 en 365,000. Pero lo hicieron. 6 semanas después, se colaban en clubes de jazz en Soho. Detrás de los movimientos salvajes y la música ruidosa, Mick tenía un cerebro que muchos no esperaban. En Dartford Grammar, no solo era inteligente, era brillante. Ganó premios, incluido uno por un ensayo detallado sobre la crisis de Suez, que los profesores usaron como ejemplo. Obtuvo buenas calificaciones en historia, inglés y economía. Eso lo colocó en el 2% superior del país. Obtuvo una beca para la London School of Economics, donde estudió temas como el gobierno británico y la historia económica. Su profesor recordó que se presentaba con discos de blues en lugar de libros de texto, preguntando sobre fórmulas económicas un minuto, luego saliendo temprano para ensayar. Para 1962, sus calificaciones bajaron a solo C. Entonces los Rolling Stones tuvieron la oportunidad de un verdadero contrato discográfico, y la escuela perdió su lugar. Él se retiró. Su padre no le habló durante 3 meses, pero Mick había aprendido algo útil en LSE. Aprendió cómo funcionaba el dinero. La banda no solo tocó duro, sino que negoció duro.
Fueron uno de los primeros en exigir una parte de las ventas de entradas en lugar de un pago fijo. Ese movimiento les hizo ganar millones. Mucho antes de la fama, Mick se había enamorado del blues americano. Mientras la radio británica tocaba canciones pop seguras, Mick se quedaba despierto por la noche escuchando Radio Luxemburgo, absorbiendo los sonidos crudos de Howlin' Wolf y Sister Rosetta Tharpe. Anotó cada disco que pudo encontrar, incluso usando la mitad de su salario de ayudante de carnicero para comprar discos importados. Los vecinos no estaban contentos. Se quejaron del ruido y lo llamaron música de la jungla. Una noche, la madre de Mick entró y lo encontró sin camisa, empapado en sudor, bailando al ritmo de shake, rat, tull and roll. Más tarde le dijo a alguien que pensaba que estaba poseído. Pero Mick no solo estaba copiando, estaba estudiando. Sabía quién escribió cada canción, qué sello la lanzó y cómo se clasificó en los E.U. No solo amaba la música, la vivía. Y cuando los Stones comenzaron a actuar en la televisión, convirtió esa obsesión en algo impactante, algo inolvidable. En Australia, las cámaras una vez cortaron a la mitad de la actuación, porque sus movimientos eran demasiado para los sensores. Pero los jóvenes fanáticos sabían que lo que estaban viendo era real. A finales de 1962, Mick, Keith y Brian Jones se mudaron a una sola habitación estrecha en Chelsea. Pagaron $5 a la semana por un apartamento sin calefacción, una estufa rota y un fregadero siempre obstruido con hojas de té y colillas de cigarrillos. El olor se hizo tan malo que los vecinos dijeron que era como gatos muertos. Aún así, esa pequeña habitación se convirtió en la sede de la banda. Practicaron con sus guitarras en sus regazos porque el techo era demasiado bajo para pararse. Los amplificadores eran tan fuertes que el polvo llovía del techo. Mick bromeó diciendo que el papel tapiz palpitaba con el ritmo de la batería de Charlie Watts. Ahí es donde eligieron sus primeras canciones. Decidieron actuar en el Marquee Club e incluso debatieron si agregar la G, que faltaba a Roland. El tiempo de Jagger en LSE no duró mucho. Para 1963, faltaba a las clases y recibía cartas de advertencia. Sus profesores lo llamaron puntual pero aburrido. Estaba eligiendo la música por encima de las clases, los ensayos por encima de las lecturas. Abandonar significaba renunciar a un futuro estable. Un graduado británico ganaba alrededor de $900 al año. Entonces los Stones ganaron menos de la mitad de eso, dividido entre 6. Pero Mick dio el salto. En 2 años, una gira por los Estados Unidos recaudó más de $40,000. Había hecho la apuesta correcta. El nombre que los definió salió de la nada. Cuando le preguntaron a Brian Jones por teléfono cómo se llamaba su banda, rápidamente miró un disco cercano y dijo, The Rolling Stones. Era el título de una canción de Muddy Waters, sin la G, al igual que la ortografía original. Sonaba crudo, como la música que amaban. Ese nombre se quedó. La prensa británica comenzó a llamarlos los anti-Beatles. A los adolescentes les encantaban. A los padres no. Pero era diferente. Era audaz. Incluso Bob Dylan y una revista usarían más tarde esa misma frase. Pero los Stones lo hicieron primero. Sus primeros conciertos fueron salvajes y arenosos. Su primer espectáculo en el Marquee Club ganó solo $20. Luego vinieron el Ealing Jazz Club y el Crawdaddy Club, donde estallaron peleas y el sudor caía del techo. Les pagaban con bebidas y comida barata. A menudo se llamaba a la policía por el ruido. Pero esas noches los formaron. Para cuando su manager comenzó a llamarlos la banda más peligrosa del mundo, ya se habían convertido en algo crudo y eléctrico, una fuerza que no podía ser domesticada. Su primer sencillo fue Come On de Chuck Berry. Apenas causó mella en las listas, pero siguieron adelante. Hicieron una versión de un descarte de los Beatles, luego subieron al número 13. Su verdadero momento llegó con It's All Over Now, que vendió 300,000 copias en un mes y alcanzó el número 1. Luego vino Little Red Rooster,
una canción de blues puro que sorprendió a todos al encabezar las listas del Reino Unido. Todo fue grabado en vivo con muy poca edición, tal como tocaban en los clubes. Fue una prueba de que la música que amaban podía conquistar el mundo. Era la mitad de la noche, alrededor de las 3 a.m., cuando Keith Richards se despertó repentinamente en un motel de Florida. Apenas abrió los ojos, agarró su pequeña grabadora y murmuró un corto riff de guitarra. Luego volvió a dormir. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Pero esa grabación medio dormida se convirtió en el comienzo de una canción que sacudiría el mundo de la música. Se llamaba I Can't Get No Satisfaction. Cuando la canción salió en los Estados Unidos el 6 de junio de 1965, no solo subió en las listas, explotó. Saltó del número 67 al número 1 en poco más de un mes y permaneció allí durante 4 semanas seguidas. Pero no a todos les encantó al principio. Algunas estaciones de radio estaban nerviosas por la letra. Pensaron que sonaba demasiado sexual. En Gran Bretaña, la BBC se negó a reproducirla, pero una estación de radio pirata ignoró las reglas y la reprodujo sin parar. En 3 meses, la canción vendió más de 1 millón de copias en los Estados Unidos y le dio a los Stones su primer disco de oro. Una revista incluso dijo que el sonido era tan crudo que asustaba a los padres. La guitarra distorsionada y el tono frustrado eran nuevos, ruidosos y audaces. Y no se iban a ir. Incluso ahora, esa misma pista de 3 minutos está clasificada como la segunda mejor canción de todos los tiempos. Conservada en la Biblioteca del Congreso y transmitida más de 530 millones de veces hasta agosto de 2025. Todo gracias a un pequeño riff somnoliento grabado en la oscuridad. Antes de esto, los Stones eran conocidos principalmente por hacer versiones de canciones antiguas de R&B. Pero todo comenzó a cambiar con una sola pista, The Last Time. Fue grabado en enero de 1965 y lanzado solo unas semanas después. Brian Jones tocó un riff agudo y pegadizo, mientras Charlie Watts mantenía un ritmo constante y marcial en la batería. En el Reino Unido la canción alcanzó el número 1 en menos de un mes. En los Estados Unidos, subió al número 9. Eso fue un gran problema para una banda británica que escribía su propia música en un momento en que American Motown y el folk rock dominaban las ondas de radio. A diferencia de los Beatles, que sonreían y vestían trajes a juego, los Rolling Stones eligieron un camino diferente. Querían verse rudos, peligrosos e intocables. Su manager, Andrew Oldham, les dijo a los reporteros que encerraran a sus hijas y se aseguró de que la banda se viera lo más desordenada posible en las fotos. Esa imagen se hizo realidad cuando Jagger y Richards fueron multados por orinar en la pared de una gasolinera, después de que se les negara el acceso al baño. Llegó a la portada de las noticias. En Estados Unidos, los carteles de los conciertos gritaban como señales de advertencia. Están llegando, como si la banda fueran invasores. En el escenario, Jagger se movía como una serpiente y se lamía los labios, lo que hizo que los escritores de periódicos dijeran que era demasiado inapropiado para la televisión. Pero a los adolescentes les encantó. Luego vino una canción que no se parecía a nada de lo que habían hecho antes. El 13 de mayo de 1966 se lanzó Paint It Black. Se abrió con un extraño sonido monótono hecho por un sitar, un instrumento indio. Brian Jones había recogido uno después de escuchar a los Beatles usarlo una vez, pero esto no era pacífico ni gentil. Era rápido, oscuro y salvaje. La canción alcanzó el número 1 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Fue la primera vez que un sitar lideró una canción de rock que encabezó las listas. La letra se sentía pesada, casi desesperada. Pero el viaje salvaje tuvo consecuencias. En 1967, la policía allanó la casa de campo de Keith Richards, después de escuchar que MC Jagger estaba drogado con LSD. Cuando irrumpieron, encontraron a Marianne Faithfull, envuelta en nada más que una alfombra de piel y algunas pastillas en una chaqueta de terciopelo.
Ni siquiera eran medicamentos recetados ilegales. Pero Jagger fue arrestado de todos modos. El juicio estaba en todos los periódicos. Lo llamaron una fuerza corruptora, un símbolo de todo lo que iba mal con los jóvenes. Fue sentenciado a 3 meses. Richards recibió 1 año completo. Pero algo extraño sucedió. La gente comenzó a reaccionar. La prensa, el público, incluso otros músicos. Las sentencias fueron revocadas, pero Jagger nunca olvidó el olor a lejía de la prisión. Dijo que lo perseguía cada vez que escuchaba una puerta de celda cerrarse. A medida que la fama creció, Brian Jones, el fundador de la banda, se desvaneció. Había nombrado a la banda, tocado los instrumentos extraños y agregado magia a su sonido. Pero en 1968 estaba perdido. Drogas, arrestos, ataques de pánico. La banda lo dejó ir en silencio. Se despidió amablemente, diciendo que ya no veía las cosas de la misma manera que los demás. Menos de 1 mes después, lo encontraron muerto en su propia piscina. El informe oficial decía muerte por accidente, pero los rumores de asesinato y conspiración se extendieron rápidamente. En su concierto conmemorativo, Jagger leyó un poema mientras se liberaban mariposas en el cielo. Más tarde, tras bambalinas, se derrumbó y susurró que el fantasma de Jones los perseguiría para siempre. Luego vino Altamont. Se suponía que iba a ser su respuesta a Woodstock, un concierto gratuito, una multitud masiva, un sueño. Pero todo salió mal. El escenario era diminuto, la seguridad era una pandilla de Hells Angels pagados con cerveza, y la audiencia ya estaba al límite. Estallaron peleas. Alguien murió. Un joven de 18 años, drogado y con una pistola, fue apuñalado hasta la muerte a pocos metros del escenario. Mientras la banda seguía tocando, el sueño de paz y amor colapsó en sangre y caos. Años más tarde, viendo las imágenes, Jagger susurró que no sabía si alguna vez podrían continuar. Los Hells Angels no habían terminado. Se sintieron traicionados después de Altamont y querían venganza. Uno esperó afuera de un hotel durante 8 horas con una pistola silenciada, pero nunca tuvo la oportunidad. Otra vez, 5 motociclistas en un bote de goma intentaron colar explosivos en la casa de playa de Jagger. Una tormenta volcó su balsa y fracasaron. Jagger ni siquiera lo supo, pero sus facturas de seguridad crecieron a decenas de miles. Viajó con guardaespaldas y nombres falsos. Ya no era solo un cantante, era un hombre marcado, y la prensa seguía dando vueltas. El día de Año Nuevo de 1967, un periódico británico imprimió una historia salvaje sobre Jagger drogándose en un club, pero habían seguido al tipo equivocado. Era Brian Jones. Aún así, usaron el nombre de Jagger. Furioso, los demandó en televisión en vivo. El periódico trató de contraatacar informando a la policía sobre la fiesta de Redlands. Todo el lío terminó en un acuerdo silencioso, pero le enseñó una lección a Jagger. A partir de ese momento, comenzó a alimentar a la prensa con historias, solo lo suficiente para controlar el juego. Convirtió su veneno en poder. A principios de los 70, Jagger alcanzó su cima creativa. El álbum Sticky Fingers llegó en 1971, con una portada diseñada por Andy Warhol, una cremallera real perforada a través de la funda del disco. Se veía genial, pero la cremallera rayó el vinilo, lo que obligó al sello a detener los envíos y arreglar cada copia. Aún así, vendió 3 millones de copias en un año. Incluso ahora, esas prensas originales se venden por cientos. Pero no era solo la obra de arte. La música había madurado. Se sentía peligroso, pero pulido. Luego vino Exile Main St. La banda huyó de Gran Bretaña para escapar de los brutales impuestos y terminó en una villa francesa con máquinas de cinta rotas, aire salado e interminables drogas. Las sesiones duraron toda la noche. Bill Wyman apenas apareció. Keith Richards apenas estaba consciente. Sin embargo, de alguna manera crearon un álbum doble ahora clasificado entre los mejores de todos los tiempos. No sonaba limpio, sonaba real.
desordenado, misterioso e inolvidable. Gran parte de ese sonido provino de Mick Taylor. Tenía solo 20 años cuando se unió, pero lo cambió todo. Sus solos tenían alma. Tocó con tanto fuego que hizo que todos los demás se esforzaran. En una canción, grabó todo el outro de una sola toma. Cuando terminó, nadie dijo una palabra. Entonces Keith Richards simplemente dijo: «Bueno, ese es el disco». Luego, la influencia de Taylor los llevó a través de 4 álbumes legendarios. Cuando renunció en 1974, Jagger admitió que la banda tenía que alcanzar el lugar donde Taylor ya había llegado. Y luego, en 1975, los Stones se hicieron grandes. Su gira por Estados Unidos no fue solo ruidosa, fue masiva. Trajeron 22 toneladas de equipo, un escenario del tamaño de un campo de fútbol y accesorios inflables que parecían sacados de una pesadilla. Jagger corrió por una pasarela, cambió de vestuario media docena de veces e hizo que todo el espectáculo se sintiera como una película. Inventaron la gira moderna por estadios. Y cada concierto gigante que vino después, desde YouTube hasta Beyoncé, tomó prestado algo de lo que crearon los Stones. Para la mayoría de la gente, ser famoso significa cámaras, multitudes y caos. Pero para Mick Jagger, eso era solo la superficie. Hay un número que sigue flotando por ahí: 4,000 amantes. Eso es lo que afirmó un biógrafo después de hablar con docenas de personas cercanas a Jagger. Algunos dijeron que incluso ese número era demasiado bajo. La banda tuvo que reservar habitaciones de hotel adicionales solo para huéspedes mixtos. En una gira, seguridad contó 73 mujeres visitando su habitación en 54 noches. Cuando su compañera de muchos años, Jerry Hall, le rogó que fuera a terapia, él aceptó. Pero en 3 sesiones, ya se estaba acostando con la terapeuta. Paul finalmente lo llamó un adicto al sexo con oportunidades ilimitadas. Antes de Jerry, estaba Marsha Hunt. Mick la conoció en Londres en 1969. Era impresionante, inteligente, y todavía estaba casada con otra persona. Escribió Brown Sugar sobre ella. Pero cuando quedó embarazada, todo cambió. Le ofreció dinero para un aborto. Ella se negó. Apenas reconoció al bebé y ni siquiera firmó el certificado de nacimiento. Ella tuvo que llevarlo a la corte. Tomó años, pero finalmente el juez dictaminó que Mick era el padre. Años después, esa misma hija lo cuidó después de la cirugía. Es extraño cómo la vida da vueltas así. Luego vino Bianca. Se conocieron en París y en meses ella estaba embarazada. La boda, una locura. Solo 27 horas de aviso. La novia no llevaba nada debajo de su chaqueta blanca. Cámaras por todas partes. Champán por todas partes. La gente decía que era el momento en que el rock conoció a la realeza. Pero Bianca no se quedó callada. Después de años de engaño y desamor, lo dejó, llamándolo crueldad y adulterio. Ahí es donde Jerry Hall regresó. Pero no fue simple. Ella estaba con Bryan Ferry cuando conoció a Mick. Una cena en Nueva York y saltaron chispas. Los tabloides se dieron un festín. Una noche, Ferry incluso irrumpió en un concierto y tuvo que ser sacado por seguridad. Jerry se quedó con Mick durante más de 20 años. Tuvieron 4 hijos. Y sin embargo, todo se vino abajo por una mujer llamada Luciana. Luciana era presentadora de televisión en Brasil. Conoció a Mick tras bambalinas y quedó embarazada. Cuando Jerry se enteró, fue directamente a la corte. El problema: esa elegante ceremonia de boda en Bali que tuvieron años antes no era legal. Sin papeleo, sin licencia, nada. Todo era solo simbólico. Ese giro salvó a Mick de un pago masivo de divorcio. Aún así, Jerry se fue con alrededor de $12 millones. Y los niños. El bebé de Brasil, su nombre era Lucas, nació en Nueva York, criado entre 2 mundos. Mick tuvo que pagar $35,000 al mes en manutención y establecer un fideicomiso de $10 millones. El niño creció, se hizo su propio nombre y hoy tiene cientos de miles de seguidores en línea. Un hijo moderno del rock e Instagram.
A pesar de todo esto, el amor lo encontró de nuevo. Solo 2 años después, Mick volvió a ser padre, esta vez con la bailarina Melanie Hamrick. Ella tenía 29 años. Él tenía 73. Se habían conocido tras bambalinas después de un espectáculo en Tokio. Su hijo Devereux nació en 2016. Su segundo nombre significa octavo, lo que marca su lugar en la larga lista de hijos de Mick. Su relación sorprendió a muchos, pero Melanie ha traído una especie de paz. Viven entre la Toscana y Mustique y ella coreografía bailes, mientras él da su opinión durante el desayuno. En los conciertos, su hijo baila frente al escenario mientras Mick canta. Es un extraño momento de círculo completo para un hombre que una vez estuvo rodeado de escándalos. Pero detrás de escena, otra tormenta casi había terminado con todo. La pelea con Keith Richards. De 1984 a 1986 apenas se hablaron. Mick quería seguir su carrera en solitario. Keith pensó que estaba abandonando la banda. Se lanzaron palabras duras. Se escribieron canciones como insultos. Incluso se evitaron en el estudio. En un momento dado, parecía que los Stones podrían terminar. Keith amenazó con hacer una gira sin Mick, pero una reunión de última hora los volvió a unir. El resultado, un regreso. Steel Wheels salió en 1989. Fue un éxito. Su gira hizo historia. Recaudó millones. Silenció a todos los críticos que decían que habían terminado. Pero el hombre que no regresó fue el bajista Bill Wyman. En 1992, después de 3 décadas, renunció en silencio. Sin conferencia de prensa, solo una cena con la banda. Se alejó de millones. Más tarde dijo que el dinero no importaba. Estaba cansado de tocar las mismas canciones una y otra vez. Aún así, los Stones siguieron adelante. En 1994, lanzaron Voodoo Lounge. Encabezó las listas. Les ganó su primer Grammy. Luego vino una gira masiva, más grande que cualquier cosa que hubieran hecho. Ganó cientos de millones. La banda que todos pensaban que era demasiado vieja demostró que aún podían dominar el escenario. Y no se detuvieron. En 2005, Mick y los Stones lanzaron otra gira gigante, A Bigger Bang. Rompió todos los récords. Tocaron para casi 5 millones de fans. Ganaron más de $500 millones. Incluso actuaron en el Super Bowl. Nada. Ni la edad, ni las peleas, ni la tragedia pudo frenarlos. Mick Jagger tiene 82 años. Pero si crees que se mueve como un anciano, piénsalo de nuevo. La mayoría de las personas de su edad están disminuyendo la velocidad. Él está acelerando. Sus entrenamientos podrían asustar a los atletas olímpicos. Cada semana, 5 o 6 días, entrena durante 3 horas seguidas. Comienza su día con una carrera de 8 millas antes de que la mayoría de la gente se despierte. Luego, sin mucho descanso, se sumerge en yoga, barra de ballet, ejercicios de kickboxing, bandas de resistencia o intervalos de velocidad. Cambia a diario para que su cuerpo se mantenga fresco. Una noche en 2024, alguien contó sus pasos durante un espectáculo. Solo una pasarela de estadio, más de 12,000. Eso es más de 1 hora completa de trote. Y todavía estaba cantando, bailando y trabajando con la multitud. En un video de mayo de 2025, está ensayando movimientos de baile a 120 latidos por minuto. 20 minutos seguidos, sin agua, sin descanso. Cuando no está actuando, todavía se está moviendo. Su compañero de banda bromea. Se aplica rodillos de espuma más de lo que se sienta. Eso no es una broma, ese es solo Mick. Ha tenido la misma cintura de 28 pulgadas desde 1969, y cuando los médicos revisaron sus huesos el año pasado, dijeron que se parece más a un hombre sano de 40 años que a un hombre de más de 80. Ahora, aquí está la cosa. No solo entrena como una máquina, come como una también, sin comida rápida, sin comida chatarra.
Sus comidas siguen un plan estricto que llaman Mediterranean. El desayuno es un batido, espinacas, ginseng, un chorrito de aceite de hígado de bacalao, mezclado bruscamente a las 7:30. El almuerzo son carbohidratos lentos como batatas o quinoa, combinados con un pequeño corte de pescado o pollo. Carne roja 2 veces al mes, como máximo. Tal vez un pequeño bistec después de un gran ensayo. Después de las 6 p.m., sin azúcar, nada, ni siquiera un refrigerio. Dice que el azúcar tardío interfiere con su sueño. Incluso su agua tiene reglas. Tiene que cumplir con los estándares de alimentos para bebés en cuanto a minerales y pesticidas. Y todos los días hay medio aguacate servido entero, sin rebanar. La oxidación es el enemigo. Evita el alcohol la mayoría de las semanas, pero a veces se permite disfrutar de una Guinness. Ese equilibrio, dicen sus médicos, es la razón por la que su colesterol y su salud cardíaca se ven mejor que la mayoría de las personas de 30 años. Uno pensaría que con todo ese esfuerzo, tal vez ha recibido ayuda de la cirugía. Ni una oportunidad. Juró no someterse a la cirugía plástica después de que un pequeño procedimiento en 2006 salió mal. Adormeció parte de su rostro, y eso fue todo. Nunca más. Su hija lo dijo mejor. Esas arrugas son un mapa de su vida. En cambio, use SPF 50, cremas para la piel caras y saunas de infrarrojos para mantener las cosas frescas. También hay un lado práctico. Si se somete a una cirugía y no puede actuar en 48 horas, el seguro de la gira lo castiga. Simplemente no vale la pena el riesgo. A los fanáticos parece encantarles la autenticidad. De hecho, en una encuesta de 2024, fue votado como la estrella de rock envejecida más confiable. Incluso las líneas profundas en su rostro ayudan con la iluminación del escenario. Los directores dicen que atrapan la luz como maquillaje incorporado. Incluso se ha recuperado de una cirugía cardíaca como si nada. En 2019, los médicos reemplazaron una válvula en su corazón. La mayoría de las personas de su edad necesitarían meses para recuperarse. Mick estaba bailando a toda velocidad solo 42 días después. Para junio, volvía a correr por las pistas del estadio. Desde entonces, USA, un rastreador de actividad física que envía datos en tiempo real a su equipo médico. En 2024, su frecuencia cardíaca en el escenario alcanzó picos de 145, todavía muy por debajo de su límite. Después de los espectáculos, bebe jugo de remolacha para aumentar el flujo sanguíneo. También hace respiración profunda para mantener su corazón fuerte. La última prueba mostró que su corazón bombea como el de alguien décadas más joven. Su 82 cumpleaños no se pareció en nada a una celebración tranquila. Entró corriendo en la habitación con orejas de conejo rosas y una camiseta de los Stones. Luego comenzó a gatear por el suelo jugando Hot Wheels con su hijo menor. Subió y bajó las escaleras repartiendo pastel, cantando a todo pulmón. Internet se volvió loco cuando su prometida publicó fotos. Los comentarios explotaron. Se podían ver sus abdominales. Sus brazos todavía tenían forma. Su sonrisa era exactamente la misma que en los años 60. Keith Richards vio la foto y dejó un comentario. Temporada de conejos para siempre. Ese momento no fue solo lindo. Demostró que no solo está vivo, sino que está prosperando. Algunos dicen que es genética. Él dice que es ballet en una carrera matutina que no se ha perdido desde 1978. Incluso Hollywood no pudo resistirlo. En los Oscar en marzo de 2025, se suponía que Sting presentaría un premio. Luego Dylan se retiró. Entonces, ¿quién aparece? MC Jagger. Camina en el escenario como si fuera el dueño del lugar. Traje negro de Tom Ford, pañuelo de bolsillo carmesí, tacones cubanos que lo hacen parecer aún más alto. El teleprompter falló. No importó. Improvisó una historia divertida sobre cómo escribir canciones era como robar besos. Luego, justo en el remate, movió la cadera e hizo que Spielberg se pusiera de pie de un salto. Las redes sociales se volvieron locas.
Questlove Toitio. Mick tiene 81 y parece de 31. Una broma sobre ser más joven que Bob Dylan hizo que los fans aullaran. Las reproducciones de canciones de los Stones aumentaron un 67% en Spotify esa hora. Un momento no planificado y se robó todo el espectáculo. Justo cuando la gente pensaba que los Stones se estaban retirando, se filtraron fotos de Mick entrando en un estudio con letras frescas en la mano. 13 pistas nuevas. Paul McCartney toca el bajo en una. Las sesiones se prolongan hasta altas horas de la noche. Mick graba Standing Up. Sin café, solo té de menta. Cancelaron una gira europea gigante para terminar el álbum. No se trataba de dinero. Se trataba de superarse a sí mismos. Está presionando para lanzarlo antes de cumplir 83 años solo para poder vencer a los Beatles por un álbum más. Si se lanza, será su LP de estudio número 25. 55 años como productor acreditado, y todavía no ha terminado.